Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que me estén escuchando. Me presento, soy Mario Torres, el doctor Mario. El día de hoy vengo con un nuevo proyecto que la verdad no sé cómo vaya a salir. Esperemos que sí salga bien, pero como veo que ahorita el formato de podcast está siendo muy popular, pues vamos a intentarlo, ¿no? A final de cuentas, yo mi objetivo en las redes sociales es compartir información verídica, compartir información basada en fuentes verídicas. Así que pues si podemos llegar a más gente de esta manera, pues lo vamos a seguir intentando, ¿no? Entonces, mi nombre es Mario, actualmente soy médico egresado, recién egresado, recién salido. Actualmente trabajo como asistente de investigación en el Instituto Nacional de Cardiología. A mí me gusta mucho la, todo lo que es investigación, ciencia y eso. Tanto pues que ahorita estoy trabajando de eso, ¿no? Yo actualmente me dedico a la investigación en diabetes, metabolismo, obesidad, enfermedades cardiovasculares, todo hablando desde el ámbito como de la salud pública y de la población. Entonces me gustó tanto que ahí me quedé un rato y bueno, pues ahorita estoy en progreso tanto de la investigación como también en un futuro pues hacer a lo mejor una especialidad. Pero bueno, eso es como que un poquito de mis antecedentes. Me gusta mucho leer sobre todos estos temas, sobre todo temas que son muy de actualidad, de, de que ahorita están de moda, ¿no? Como la cuestión de la suplementación, de la creatina, del ejercicio, de la grasa, sobre todo ahorita los medicamentos, ¿no? Los medicamentos como el Ozempic y el Wegovy y el Mounjaro y todo eso. A mí me gusta mucho todo eso. Así que si yo puedo leer esta información de fuentes verídicas y se las puedo compartir después para que de una forma digerida, pues qué mejor, ¿no? Y si ustedes se van de esto sabiendo un poco más, sabiendo cosas que a lo mejor no sabían hace ratito, pues yo estoy muy feliz, la verdad. ¿Por qué el nombre del podcast? ¿Por qué este nombre? Básicamente, ¿cuántas veces no les ha pasado que les recetan algún medicamento o hacen alguna cosa como, no sé, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? Que se revisan los pies o que les dicen de que, no se tome este medicamento con jugo de naranja o no se lo tome con leche, no sé, por decir alguna otra cosa, ¿no? Eh, y casi todo el tiempo dicen, porque eso me dijo el doctor, eso me dijo el doctor. No sé por qué estoy haciendo esto, pero me dijo el doctor. Muchas veces lo tomamos como regla, ¿no? Como ley. Muchas veces sí es así, pero no todo el tiempo. O sea, hay veces donde sí nos podemos equivocar, donde sí no están lo más actualizados. Entonces, pues aquí también hay que tener como que esa segunda opinión. Pero bueno, entonces, pues básicamente para eso es este podcast. Entonces, el día de hoy les quiero platicar de un tema que muchos a lo mejor les va a hacer ruido, muchos a lo mejor van a sentir cosas y no cosas buenas, cosas malas, cuando les hable del IMC, del índice de masa corporal. ¿Cuántas veces no hemos ido a consulta, no hemos ido de que, no sé, con el nutriólogo, con el médico, incluso con los coach, y te pesan, te miden, te sacan tu IMC y dice 29, 28, 30, estás pasado de peso, tienes que bajar de peso, estás en obesidad, ¿no? No te explican nada más, ni qué significa, como que muchas veces obvian y creen que tú ya sabes todo eso y pues nada más tienes que bajar de peso. Ese la verdad es un gran problema del cual vamos a abordar el día de hoy, pero pues sí es algo que por lo menos una vez en la vida hemos escuchado. Hemos escuchado siempre sobre el IMC. Entonces, eh, dando un poco de contexto histórico y dando algunos ejemplos también, les voy a dar algunos ejemplos para que vean las limitaciones del IMC. Por ejemplo, yo que soy, pues me gustan los deportes, no soy súper aficionado, no los veo todos los días ni los sigo, pero a mí me gustan mucho los deportes. Sobre todo ver lo que hacen los jugadores y todo eso. Entonces, para los que les gusta el básquet, yo creo que ya van a saber quién es Shaquille O'Neal. Para los que no, googleenlo, busquen una foto de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal en su prime, de hecho yo lo busqué, o sea, tengo fuentes confiables, lo busqué en la página de la NBA y todo eso.
Shaquille O'Neal en su prime con los Lakers de Los Ángeles medía 2.16, 216 centímetros y pesaba 147 kilogramos. Si ustedes sacan su IMC, les va a dar aproximadamente 31, que de acuerdo a la clasificación de IMC, Shaquille O'Neal tenía obesidad. O sea, ustedes vean sus fotos, obviamente él no tenía obesidad. No estaba pasado de peso. O sea, solamente él pues era grande y tenía mucho músculo. Por dar un ejemplo un poco más apegado a la vida real, por ejemplo yo mido un 91. Más o menos siempre rondé en mis tiempos. Ahorita sí estoy un poquito pasado de peso, pero en mis tiempos de más deporte, donde jugaba fútbol americano y era muy, muy estricto antes de entrar a la carrera, yo pesaba entre los 95, 100 kilos más o menos. Y mi IMC rondaba entre los 27, 28, 29 más o menos. No significaba que yo tenía sobrepeso. Nada más que yo soy grande. Tú mirabas fotos de mí en aquel entonces y yo estaba muy flaco. Y sí llegó un punto donde empecé a estar acá con mucho músculo, pero yo no estaba con sobrepeso. Pero eso me puede causar a mí como una persona que desconoce de todo esto. Si tú me dices tu IMC está clasificado como sobrepeso. Y eso te puede predisponer a muchos pensamientos. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, recuerden estos ejemplos, ¿no? Por dar un poquito de contexto histórico, el IMC se inventó hace casi 200 años, o sea, hace aproximadamente 200 años, o sea, 2 siglos. Se inventó por no sé si lo estoy diciendo bien, pero por un matemático belga que se llamaba Adolphe Quetelet. Este matemático, científico, conocedor, estaba muy enfocado en conocer cuál es el cuerpo humano perfecto. O sea, qué tamaño tiene el cuerpo humano perfecto. No de si es saludable, no de si tiene riesgo de fallecer, si tiene diabetes, no. ¿Cuál es el cuerpo perfecto? ¿Cuál es la medida perfecta? De que unos 70 kilos, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, él, como una forma de calcular cuánto medía una persona promedio, inventó esta ecuación o esta medición, el que le llamó el Quetelet Index. Le puso su apellido, obviamente, el ego, ¿no? de los científicos que tenemos. Y prácticamente esta fórmula fue peso sobre masa al cuadrado. Fue peso sobre metro al cuadrado, perdón. O sea, esta fórmula te decía cuánta masa tienes en cierta área en cierto espacio. Eso se traduce como qué tanta masa tiene tu cuerpo, qué tamaño tiene tu cuerpo. Ojo, esto es lo que mide el IMC. No lo vayan a olvidar. Entonces se dejó así como de lado, no se volvió a retomar, no se le dio mucha importancia. Y en 1972, Ansel Keys, un fisiólogo, o sea, las personas que se encargan de investigar cómo funciona el cuerpo humano, lo retomó y lo llamó Body Mass Index, o BMI, o en español, índice de masa corporal. Él prácticamente utilizó grupos de hombres de algunos grupos étnicos e hizo una evaluación para ver qué tanta masa tenía la población. O sea, no quiso ver nada más, solamente vio qué tanto IMC tenían estos grupos de personas. En ese entonces, la mayor parte del siglo XX, el peso ni siquiera se tomaba en cuenta. O sea, el tener mucho peso solamente era algo cosmético, algo de cómo te mirabas. No si te ibas a morir, si ibas a tener una enfermedad, no. O sea, solamente te ves mal. Pero incluso, o sea, a lo mejor decían que se miraban mal, pero la gente decía que era buena salud. Muchos hemos escuchado de nuestros familiares, por ejemplo, de mis papás, de mis abuelos, que un bebé gordito o una persona gordita era una persona saludable, porque comía bien. Pero no se sabía nada más. Entonces, también con los resultados de Ansel Keys, las compañías de seguros vieron que los usuarios, sus
pues no sé, los que tenían contratados esos seguros, que eran más pesados y tenían IMC más alto, morían más. Entonces, para los que no saben cómo funcionan los seguros, más o menos evalúan qué tanto riesgo tienes tú de enfermarte o de hospitalizarte o de fallecer incluso, y te cobran más porque es más riesgo. Por eso a las personas más grandes los seguros son carísimos, pero para las personas más jóvenes, que a lo mejor no tienen tanto riesgo, no les cobran tanto. Entonces, como ellos decían, no, pues si esta persona se va a morir, pues hay que cobrarle más, porque tiene más riesgo. Entonces, personas con IMC más alto dijeron, vamos a cobrarles más. Al día de hoy, sabemos que la obesidad aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, de infarto, de entre otras muchas enfermedades. Predispone a muchas otras cosas, incluso al riesgo de fallecer. En los 90, además de las compañías de seguros, las organizaciones médicas empezaron a utilizar el IMC como una medida para categorizar el peso corporal, porque antes no sabías cuánto era mucho y cuánto era poco. Si yo peso 100 kilos es mucho o es poco, si yo peso 60 kilos es mucho o es poco. Entonces empezaron a utilizar estas categorías, como a partir de cierto IMC, tú tienes mucho peso. Entonces, también con las investigaciones de Ansel Keys, vieron que el punto de corte era de 30. O sea, que a partir de tener 30 de IMC, estas personas tenían mayor riesgo de tener diabetes, de tener infartos, de morirse. Pero aquí la limitación del trabajo de Ansel Keys es que era en ciertos grupos selectos y la mayor parte eran hombres blancos. Entonces, por eso es que el punto de corte se estableció como 30, porque ahí tú tienes obesidad y aparte riesgo. Entonces, antes de eso el IMC no se calculaba en las visitas médicas. O sea, sí te midían, sí te pesaban, pero no se enfocaban mucho en esto. Después se empezó a hacer recomendaciones a los pacientes que tenían IMC de más de 30. O sea, que hicieran ejercicio, que hicieran dieta y que bajaran de peso, ¿no? Así como de forma sencilla. Solamente se recomendaba para estas personas. Si tú tenías IMC de 29, 28, 27, no se enfocaban en esto. O sea, tú estabas bien, tú estabas sano, no necesitas nada más. Entonces, a partir más o menos como de hace unos 10 años, de hecho no de tanto tiempo, como del 2017 más o menos, a lo que yo apenas estaba entrando a la carrera, así que no sabría decir, pero a lo que veo, a lo que investigué, más o menos a partir de la década pasada se empezó a medirse el IMC en todas las visitas. Y entonces los seguros, aparte de lo que hicieron antes, empezaron a poner puntos de corte para probar o negar tratamientos de pérdida de peso. Ahorita está de moda, como les digo, el Ozempic, el Wegovy, el Mounjaro, pero antes de eso ya existían tratamientos para la pérdida de peso. Sí tenían efectos secundarios, sí no eran tan efectivos, pero existían. Como por ejemplo, por decir algunos, los estimulantes, que son como primos son de la misma familia de las anfetaminas. Hay algunos medicamentos que disminuyen la absorción de grasa, entonces pues también ayudan a la pérdida de peso, pero pues muchas personas los dejaban porque tenían efectos secundarios y pues la verdad la pérdida de peso era mínima, pero existían. Entonces decían, yo te puedo pagar o yo te voy a pagar tu tratamiento si tienes tanto IMC. Si tienes a partir de 30. Si tienes 29.5, olvídate, no te voy a pagar nada. Entonces, pues todo esto se basa, a final de cuentas, como la mayoría de cosas en los últimos siglos, ¿no? En dinero, en los seguros. Entonces, aquí el problema del IMC, tenemos 3 principales. El IMC, para empezar, no mide riesgo. O sea, como les había dicho, el IMC te mide qué tamaño tiene tu cuerpo. Si es grande, si es chiquito, pero no te dice si tienes riesgo de algo. Tener un cuerpo grande no todo el tiempo significa dañino. Recuerden el ejemplo de Shaquille O'Neal o mi ejemplo. El riesgo de que tú tengas alguno de estos desenlaces no viene del tamaño de tu cuerpo. Viene de qué está compuesto tu cuerpo. Viene de la grasa. Específicamente del porcentaje de grasa. Y además, no es lo mismo
las grasas, los tipos de grasas, no son iguales los tipos de grasas que tenemos en el cuerpo. En realidad, así por distribución, tenemos dos tipos de grasas. La grasa visceral, que es la más peligrosa, que es la que se ha asociado a estos desenlaces, que es la grasa que se almacena alrededor de tus órganos. Y tenemos la grasa subcutánea, que es la que se deposita debajo de la piel. Por ejemplo, la grasa que tenemos en los brazos, que tenemos en los llamados gorditos, la grasa que también tenemos en la papada, en las piernas, que esa grasa a lo mejor no tiene casi muchos efectos, casi no, a pesar de que tengas grasos muy grandes y bien grasosos, en realidad lo que termina dándote ese riesgo es la grasa que tú tienes en el abdomen, pero no la que está bajo de la piel, la que está dentro de tu cavidad abdominal, que está alrededor de los órganos. Y el IMC no distingue estos tipos de grasa. Te dice que tu cuerpo es grande, pero no te dice ni si es músculo, si es grasa. Y si es grasa, no te dice ni si es subcutánea o si es visceral. Entonces, ese es uno de los grandes problemas del IMC. El IMC prácticamente es un aproximado. Te dice, tu cuerpo es grande. Ya tú sabrás de qué está hecho. Es prácticamente una estimación alejada. Te dice un más o menos, eso creo. Entonces, tú puedes pesar mucho por tu altura o por tener mucho músculo y tener un IMC alto. O puedes tener un IMC normal, pero tener mucha grasa abdominal, porque tu cuerpo a lo mejor no es tan grande o tienes un tamaño medio y el IMC es normal, pero tienes mucha grasa abdominal. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que tienen extremidades muy delgadas, pero tienen la pancita que le dicen la panza chelera, ¿no? La pancita con mucha grasa. Y dicen, ay, no, pues yo no soy gordo, nada más tengo pancilla, pero pues no. Y es la que tiene más de riesgo. Entonces, ese es el primer problema del IMC. El segundo es que el IMC no es inclusivo. ¿A qué me refiero con eso? El IMC se diseñó con información de hombres blancos sanos para aplicarse en hombres blancos sanos. O sea, no es lo mismo una persona, por decir así sencillo, una persona de Inglaterra o una persona de Egipto o una persona de Colombia. Sí, son seres humanos todos, claro. Pero su ambiente es diferente, su clima es diferente, su alimentación es diferente, su estilo de vida es diferente. Y por lo tanto, los puntos de corte o el nivel de riesgo va a ser diferente. Entonces las enfermedades se presentan de manera diferente. Por ejemplo, como les decía, el punto de corte para tener riesgo de diabetes y de infartos y de todo eso para hombres blancos es a partir de 30, que es el punto de corte que se utiliza para todos. 30 para ellos. Pero aquí tenemos un estudio del 2021 donde investigadores de Inglaterra se preguntaron, oye, sí es cierto, pues se inventó para personas blancas, pero ¿y para los demás qué? Entonces, en este estudio se investigó la relación entre el IMC y la diabetes tipo 2 en más de 1 millón de personas que estuvieron compuestas por 5 grupos étnicos. Personas blancas, del sudasiáticas, como por ejemplo de Indonesia, de Tailandia, de esos lados, negros, chinos y árabes. Entonces, después de seguirlos por 6 años y medio, de ese 1 millón de personas, alrededor de 97,000 desarrollaron o se diagnosticaron con diabetes tipo 2. Entonces ellos lo que hicieron fue evaluar a partir de cuánto IMC, cuál fue el punto de corte donde se relaciona con mayor riesgo de diabetes tipo 2. Lo que ellos encontraron es que no era 30 para cada grupo. O sea, sí, para las personas blancas sí, pero para los demás los puntos eran menores, eran más bajos. Personas que no eran blancas no se hubieran diagnosticado con obesidad, que no se diagnosticaban con obesidad por su IMC, tenían riesgo de diabetes tipo 2. Ponle una persona sudasiática, una persona, ponle vietnamita, que tenía IMC de 27. Según su IMC, por la clasificación comúnmente utilizada, no tiene obesidad. Y sin embargo desarrolló diabetes. Entonces, por eso es importante individualizar. O sea, no a todos los pacientes ponerles el mismo punto de corte. Entonces,
¿Por qué? ¿Por qué un IMC de 24 es normal para personas blancas y por qué no para los asiáticos? ¿O por qué no para los latinos, no? Prácticamente las razones no se saben. Específicamente no se saben. No hay una causa específica que tú digas, es por esto. Pero hay factores que influyen, que obviamente, ¿no? La etnicidad, la composición corporal, la cantidad de músculo y grasa, la dieta, el estilo de vida, el clima, la presión, la altura, la cercanía al mar, un chorro de cosas que pueden afectar el desarrollo del cuerpo humano y cómo se desempeña a lo largo de su vida. Entonces, por ejemplo, se ha descrito que las personas descendientes de asiáticos tienen mayor predisposición a almacenar grasa visceral, que es la más relacionada con diabetes tipo 2. Y las personas latinas, las personas que tienen gran carga genética nativa de aquí de América, en realidad las personas nativas de América tienen mucha carga genética que viene de las personas asiáticas. Entonces, por consecuencia, las personas latinas también tienen mucho riesgo de almacenar grasa visceral y por consecuencia tienen mucho riesgo de diabetes tipo 2. Por eso conocemos tanta gente. ¿Quién de ustedes no conoce a alguien con diabetes? O sea, les reto que alguien me diga, yo no conozco a alguien con diabetes. Entonces, por eso un IMC, un punto de corte, no se puede aplicar igual para todas las personas. Otra cosa también, no es inclusivo con la edad. Las personas, conforme van avanzando en su edad, van envejeciendo, van perdiendo músculo. Entonces, eso cambia mucho su fisiología. Más de la mitad de las personas con más de 65 años, ¿cuánto les apuesto? A que se van a clasificar como obesidad o sobrepeso. ¿Por qué? Porque estas personas, además de perder músculo, empiezan a almacenar más grasa como tipo para compensar esta pérdida, ¿no? No significa que sea malo. Además, cuando los miden, empiezan a jorobarse y puede que los midan mal, los ponen más chaparritos. Entonces parece que el IMC empieza a subir. Pero estas personas están perdiendo músculo, están perdiendo lo bueno. Entonces, si les sale con IMC de 27, 28, 30, 31, 32 y ustedes ven como sus tratantes y dicen, ay güey, esta persona está en sobrepeso o obesidad, le voy a decir que pierda de peso. O sea, ¿realmente le vas a decir que pierda peso, que se ponga a hacer ejercicio y dieta a un señor de 80, 90 años? Yo creo que ese es también uno de los grandes problemas que existen en la medicina actual, que no se fijan en eso. O sea, ¿cuánta gente no le han dicho que tiene 70 años y le dicen, señor, usted póngase a perder peso? ¿Tú crees que esta persona en realidad va a poder ponerse a hacer ejercicio, a comer, a cambiar radicalmente su dieta? O sea, no, incluso algunas personas se van a beneficiar de subir de peso. Porque uno de los problemas de la tercera edad es la fragilidad, que es la pérdida de músculo, y estas personas se hacen muy frágiles, se predisponen a muchas enfermedades y pierden su autonomía por consecuencia de esto. Entonces, pues el IMC no lo vamos a aplicar igual para cualquier persona, menos para una persona de la tercera edad. Y finalmente, pues también tenemos el género, ¿no? El IMC no es igual para hombres y mujeres. El cuerpo de los hombres y de las mujeres es muy diferente hablando fisiológicamente y anatómicamente. No son los mismos órganos, no son las mismas hormonas, entonces por eso se desarrollan de manera muy diferente. Entonces el IMC no es inclusivo para las mujeres, o sea, se desarrolló para los hombres y los puntos de corte se establecieron para hombres, pero para las mujeres todavía no hay información suficiente para decir, este es el punto de corte. Ese también es un gran problema, falta información en mujeres. ¿Y por qué no se ha hecho? Ahí sí, pues yo creo que han de entrar temas políticos, temas económicos, no sé, ese no es mi área, pero falta más información en las mujeres. Entonces, las mujeres, por decir algunas cosas, predisponen a almacenar más grasa, pero al mismo tiempo grasa en otras partes del cuerpo, en caderas, en piernas, y a lo mejor es grasa saludable y las categorizan como sobrepeso o como obesidad, y esto puede causar muchos problemas más adelante. Vas a mal diagnosticar a una persona. Entonces, todas estas limitaciones nos pueden llevar al sesgo del peso. ¿A qué me refiero con el sesgo del peso? Me refiero a que prácticamente es decir que la obesidad es la causante de todo. Y que sí te puede predisponer a muchas cosas. Pero cuando alguien tiene sobrepeso en realidad
el peso no siempre es lo importante. Una queja común de las personas cuando van a consulta de primer nivel, sobre todo, es que van por una cosa que nada que ver. Dolor de espalda, dolor de cabeza, algo psiquiátrico, algo psicológico, no sé. Y les dicen, usted tiene que bajar de peso. Su dolor de cabeza es por el peso. Su dolor de pie es por el peso. Tiene que perder peso. Entonces, eso predispone a que los pacientes se sientan juzgados. Yo no vine por esto y me terminaron diciendo que estoy obeso. O sea, hay formas también de comunicar esto. Y si este no es el motivo de consulta, no tenemos por qué abordarlo en este momento. O sea, en la consulta o el abordaje de un paciente es un panorama completo donde tenemos muchísimas aristas, tenemos muchísimas áreas que nosotros tenemos que empezar a abordar, pero si nosotros nos centramos en el cuadrito chiquito, que es el peso, dejamos ir todo lo demás, dejamos irlos. Entonces, eso conlleva a condiciones que no se diagnostican, tratamientos retrasados y además, lo peor, ¿no? Tratamientos que no son los correctos. Entonces, el paciente pues termina perdiendo la confianza en el médico. O sea, ¿cuántas veces dicen, no, pues nomás fui a que me regañara? Entonces, o sea, ¿por qué regañan a la gente? O sea, no son niños, no son mascotas, no tienen... O sea, nosotros formamos parte de un proceso de cambio, de curación, y tenemos que ser como un soporte para el paciente y además una guía. No somos correctores, no somos directores, no somos ¿cómo se dicen los de la preparatoria? Los prefectos, o sea, no estamos para regañar a nadie, o sea, nosotros vamos a dar consejos, vamos a dar el abordaje, y si el paciente está listo para seguirlos y quiere seguirlos, adelante, y si no quiere, no es nuestro problema. O sea, nosotros no vamos a criticarlos y decir, señor, no bajó nada de peso, ni me está haciendo caso, usted no quiere curarse. O sea, esos comentarios, la verdad, no van. Y terminan perdiendo las personas la confianza en el médico. Y ese es el problema, pues. O sea, si tú no tienes la confianza de tu paciente, no tienes nada. Se los juro, por más que seas el mejor médico del mundo, si eres malo con los pacientes y no tienes la confianza, no tienes nada. Entonces parece que todo el rato le he estado tirando al IMC, ¿no? Parece que todo es malo, no sirve, pero en realidad no todo es algo malo. O sea, ¿por qué lo seguimos utilizando si tiene tantas limitaciones, no? Porque prácticamente el IMC es útil para nivel poblacional, para grupos grandes. La salud poblacional se enfoca en tendencias de grandes grupos de personas. O sea, si yo tengo un grupo de 100,000 personas y 20,000 tienen un IMC de 35 o arriba y están falleciendo, están teniendo diabetes, están teniendo complicaciones, yo tengo que hacer un zoom en esa población, pero ya no con el IMC. El IMC me ayudó a ubicar a esa gente, pero tengo que tener otras herramientas para ver quiénes en realidad tienen un problema o poder identificar ese problema. Eso se le conoce como herramientas de tamizaje. Las herramientas de tamizaje son para entender cómo se comporta una enfermedad e identificar las personas que están en riesgo. Como otro ejemplo, la mamografía, ¿no? Que se hace en las mujeres a partir de cierta edad. Si la mamografía tiene algo raro, algo anormal, no significa que tienes cáncer. Significa que necesitas otra prueba para confirmar si es que tienes o no una tumoración. Igual el IMC. El IMC es para ver si tú podrías estar en riesgo. El IMC sí te puede decir de que tu cuerpo es grande y puede que tengas mucha grasa, pero después de eso nosotros tenemos que tener otro abordaje para ver a nivel individual cuál es el problema o cuál es el riesgo de esta persona. Y sí, ya existen más herramientas, o sea, sencillas como la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera, la circunferencia incluso del muslo se ha llegado a utilizar. También hay índices compuestos, el índice de cintura-estatura, los pliegues, la plicometría, perdón. Ese también es una herramienta muy útil. No son tan exactos, pero son mejores que el IMC, por lo menos para ver cómo está compuesto tu cuerpo. Entonces, no es utilizar solamente uno, sino más bien es tener un abordaje integral, un abordaje completo. Ok, tu IMC está alto, vamos a ver cómo está compuesto tu cuerpo. Vamos a ver qué tanto te mide tu cintura, qué tanto mide tu cadera. O, a ver, voy a hacer una plicometría, voy a ver cómo están tus pliegues. Entonces también hay estudios también como el gold standard o el tratamiento, el diagnóstico perfecto para evaluar la grasa, pues es una resonancia, una tomografía. Pero
pues no es factible hacer resonancias para todas las personas. Entonces hay herramientas un poquito más accesibles, como por ejemplo tenemos el DEXA, que la densitometría de absorción con rayos X es prácticamente, si alguna de ustedes les han hecho una densitometría, sobre todo a las mujeres a partir de arriba de los 40 más o menos, les hacen una densitometría de la cadera y de la pierna para ver si tienen osteoporosis. Es prácticamente el mismo estudio, pero de todo el cuerpo, para ver cómo está compuesto tu cuerpo. Pero también, pues como utiliza rayos X, pues a final de cuentas es radiación. No es mucha, pero es radiación. Y aparte también termina siendo caro. Entonces, pues no a todas las personas se les puede hacer un DEXA. O sea, ¿cómo vas a ir a hacer DEXA a una comunidad rural, pues? O sea, o a un lugar allá un poco más apartado de las ciudades, como la sierra o algo así, o el desierto, o lugares muy alejados. Pues no. Entonces tenemos también la bioimpedancia, que es el famoso, creo que la marca es InBody, que es el que agarras unos manubrios, y eso utiliza corriente eléctrica como para ver qué tanta resistencia a tu cuerpo, y por medio de cálculos se evalúa qué tanta grasa tienes, qué tanto músculo. También puede ser una herramienta, pero no es muy exacta, que digamos. Entonces, les digo, el chiste no es criticar todas y no usar ninguna. El chiste es utilizar el IMC y después irte a una más específica. Medir la circunferencia. Ah, tengo un InBody. Ah, pues vamos a ver qué dice. Qué tanto porcentaje tienes de grasa. A ver si se correlaciona con lo que dice tu IMC. Entonces el IMC se debería utilizar de manera inicial, junto con más información para tener un abordaje completo. Entonces, pues eso es lo que yo les podría contar sobre el IMC, sobre las herramientas que tenemos, cuáles son sus problemas y cómo podríamos tener un mejor abordaje de los pacientes. Y como ustedes también, si no nomás los médicos somos los que tenemos que autoevaluarnos, también los pacientes. También tú como paciente, si tu médico, nutriólogo, coach incluso, está viendo nada más tu IMC, nomás te pesa ya y te dice tienes obesidad, baja de peso, pues aquí nos tiene que saltar una alerta, ¿no? Una red flag. A lo mejor se está quedando muy corto. A lo mejor tenemos que ir con otra persona. Tenemos que tener esa segunda opinión, ¿no? Ya por lo menos ustedes conocen que existen otras herramientas, las limitaciones del IMC. Hay médicos que no están actualizados, que se quedan con lo que aprendieron hace 20, 30 años y a lo mejor nunca se actualizaron y pues así se nos van los pacientes, ¿no? Se van sin tratamiento, se van sin diagnóstico, se van, es más, con tratamientos equivocados y pues ahí es donde mucha gente se va con un riesgo latente creciendo dentro de ellos, como la grasa abdominal o la grasa visceral. Entonces, si ustedes les están platicando todo esto a una persona, si les platican por qué el IMC no es suficiente, para qué sirve y cómo podemos evaluar con otras herramientas, pues ustedes les pueden decir que eso les dijo el doctor. Entonces, gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente. Adiós.